Buen día, ¿qué tal? En este video vamos a ver una de las aplicaciones que tienen algunas funciones de Excel como la función buscar vertical, la función concatenar y la función indirecto. Vamos a ver un caso aplicado a cuestiones contables, más específico pues el cálculo del impuesto a retener del ISR o del subsidio a entregar a los empleados. Para este ejemplo, pues tenemos una lista de empleados, también el año en que se les paga, el total de ingresos que tiene y los ingresos exentos. Nos vamos a basar también en algunos indicadores como los tenemos aquí, que tenemos tabla del subsidio del año 2013, del 2011, también tablas para calcular las tarifas del ISR del 2013 y 2011. Para esto pues vamos a aplicarles algunas etiquetas a este grupo de celdas. A esta por ejemplo le vamos a poner ISR enero 2011. No, perdón, era 2012. Eliminamos esa etiqueta y le ponemos ISR enero 2013. A este de acá igual ISR enero 2011. Y a las de arriba sub enero 2013 y sub enero 2011. Pues ya tenemos el nombre de la etiqueta de este rango de columnas. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la hoja donde tenemos a los empleados con sus ingresos y los ingresos exentos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la base del ISR y esta simplemente se obtiene restando el total de los ingresos menos los ingresos exentos y nos da la base sobre la cual vamos a aplicar la tarifa del ISR. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el límite inferior de la tarifa, es decir, vamos a buscar en esta tabla, dependiendo del año en el que estén. Si es en el 2013 vamos a buscar en esta de aquí, si es en el 2011 en esta de aquí, el límite inferior. Para eso vamos a usar la función principalmente la buscar vertical, que es lo que nos va a buscar la base del ISR en la tabla que nosotros le vamos a determinar. El valor buscado pues es la base del ISR. El segundo argumento que nos pide es la matriz buscar en, que es el rango de celdas donde va a buscar ese valor. Como son dos rangos de columnas, dos rangos de celdas donde puede buscar, vamos a utilizar la función indirecto, que nos va a devolver la referencia de las celdas a buscar. Y vamos a usar aquí la función concatenar, que es la que aquí están. Vamos a hacer que nos arroje el nombre del rango el nombre de la etiqueta que le pusimos dependiendo de si es en el año 2013 o 2011. El primer texto que queremos que arroje es ISR. El segundo pues es enero y el tercero sería el año. Con esto vamos a hacer que nos arroje ISR enero y pues el año en que está. Entonces va a tomar de referencia la celda con la etiqueta de ISR enero y dependiendo del año que tenga cada trabajador. Aquí nos pide el segundo argumento de la función indirecto es que el texto se interpreta como una referencia de estilo A1 o estilo... Oh, perdón. Es falso si es estilo F1C1 y verdadero si es estilo A1. En este caso le vamos a dar falso. Y indicador de columnas es la columna que va a arrojar del rango de columnas. En este caso es la columna 1, porque en la columna 1 están los límites inferiores.
y es una coincidencia aproximada porque es el que más se aproxime, no debe ser exacto. Entonces aquí es verdadero, cerramos paréntesis y nos arroja el límite inferior. Arrastramos. Aquí lo que vamos a hacer en la siguiente columna es calcular el excedente del límite inferior, y pues este es con una simple resta de la base menos el límite inferior. Entonces sería igual F2 menos G2 y arrastramos. En la siguiente columna, que es por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, vemos que aquí nos pide que busquemos el valor de la tarifa mensual en función de la base ISR. Es decir, dependiendo del año que sea, vamos a decir que nos arroje, si es para el 2013, nos arroje estos valores dependiendo de la base. O si es 2011, estos valores dependiendo de la base, y vemos que es en la columna 4. Entonces vamos a hacer la misma función de acá. Buscar vertical, el valor buscado sería el límite inferior, coma, matriz buscar en sería igual con la función indirecto y concatenar. El primer texto sería ISR entre comillas, el segundo texto sería enero, hacemos referencia a la celda B2, y la tercera sería el año, que sería la celda C2. Cerramos paréntesis, igual sería una referencia estilo de la como nos muestra aquí en falso. Cerramos paréntesis, coma, el indicador de columnas pues vemos que es la columna 4 la que nos arroja el %, y en este caso sería una coincidencia exacta porque no estamos buscando el límite, sino no estamos buscando lo que más se aproxime al límite, sino exactamente el valor del límite. Entonces es falso, cerramos paréntesis y ya nos arroja el %, pero nos lo arroja ya en valor, así que todo esto lo dividimos entre 100 para que nos arroje en porcentaje. Arrastramos la fórmula. A la siguiente columna sería el impuesto marginal, que vemos que es el resultado de multiplicar el excedente del límite por el porcentaje. Entonces sería igual la celda H2 por la celda I2 y nos arroja el impuesto marginal. Arrastramos la siguiente columna que dice cuota fija, vemos que es buscar el valor de la tarifa mensual en función de la base ISR. Como vemos, esta columna es la de la cuota fija, al igual que esta es la tercera columna, entonces vamos a utilizar las mismas funciones que estábamos utilizando. Buscar vertical, el valor buscado sería el límite inferior, la matriz buscar en igual con indirecto y concatenar. El primer texto es ISR, el segundo texto hacemos referencia a la celda B2 y el tercer texto a la C2. Estilo F1C1, falso. El indicador de columnas es la columna 3 y es una coincidencia exacta. Cerramos los paréntesis y nos arroja la cuota fija. Arrastramos y la siguiente columna es el impuesto de la tarifa. Aquí vemos que es el resultado de la suma del impuesto marginal más la cuota fija. Entonces lo sacamos con una simple suma de dos celdas, que es el impuesto marginal, que es la celda G2, más la K2, que es la cuota fija. Arrastramos igual. La siguiente columna, subsidio al empleo, que es buscar el valor de la tabla del subsidio mensual en el año que corresponda en función de la base ISR. Entonces, con la fórmula, con las mismas fórmulas que estábamos utilizando, pero ahora con las otras tablas, vemos que sería con estas tablas de arriba, dependiendo del año queremos que nos arroje,
lo que es la columna 3. Entonces ponemos buscar vertical, el valor buscado sería el buscar vertical, el valor buscado sería la base del ISR, la matriz buscar en con la función indirecto y concatenar. El primer valor ahora no va a ser ISR porque es en la otra tabla de del subsidio. El segundo texto igual la columna B2 y el tercer texto la C2. Cerramos paréntesis. Es una estilo F1C1. Cerramos el paréntesis. Indicador de columnas era la columna 3. Y es una coincidencia aproximada. Cerramos los paréntesis y nos arroja el subsidio del empleo. La última columna vemos que es el resultado de la resta del impuesto menos el subsidio del empleo. Entonces aquí es una simple resta de la celda L2 menos la M2 y arrastramos. Vemos que aquí nos arroja, en caso de que sea negativo, pues un subsidio a entregar al empleo, y en caso de que sea positivo, pues un ISR que le tenemos que retener al empleado.